Vamos a hablar de la percepción, sobre todo a partir de un libro de Gilbert Simondon, quien ahonda y profundiza el análisis sobre la percepción, recogiendo la memoria de este tratamiento sobre la percepción a partir de esas tradiciones filosóficas, esas discusiones filosóficas, esas escuelas distintas que abordan de diferente manera la percepción. Está la antigüedad y quizás en una referencia importantísima a Aristóteles, quien construye el paradigma ilemórfico, esa relación entre forma y contenido, un acercamiento más objetivo y a la vez subjetivo de la que es la percepción para los antiguos. Obviamente hay distintas escuelas, los de los epicureos que están vinculados más bien a un tratamiento moral y quizás de una manera más abstracta o idealista, la de Platón, que se desentiende de la percepción y más bien apunta a una consideración de las ideas. Bueno, esas son las tradiciones de la antigüedad. Hay también tradiciones de la filosofía moderna que son importantes, que en parte arrancan de estas discusiones de la filosofía antigua. En relación a la filosofía moderna es muy importante destacar, por ejemplo, las aproximaciones, las disquisiciones, las reflexiones, el análisis dialéctico al estilo kantiano, podríamos decir, de Immanuel Kant, ¿no? Que tiene que ver básicamente con las condiciones de posibilidad de la experiencia y del conocimiento, que tienen que ver con la intuición sensible y tienen que ver con el entendimiento y obviamente con el conocimiento y también con la construcción racional de las ideas. Entonces aquí tenemos una visión más integral. De todas maneras, en la modernidad, sobre todo a partir de la biología y de la psicología, se avanza mucho en las investigaciones sobre la percepción. En términos biológicos, nos acercamos a los comportamientos de los animales y de las plantas. Nos acercamos mucho, digamos, a una visión ya no antropomorfa de la percepción, sino más bien vinculada a todas las situaciones, todas las condiciones, todas las organizaciones biológicas, corporales, que tienen que ver con la percepción en los animales y las plantas. También la psicología es muy importante en la medida que da lugar básicamente a las ilusiones de la percepción, pero también a la forma como construimos, practicamos los comportamientos que tienen que ver con la percepción. Entonces, ahí, a partir de la psicología y sobre todo la psicología que tiene que ver con el comportamiento y también con las conductas, en la medida que aparece el sentido y a la medida que estamos en una sociedad moderna, entonces la psicología nos lleva a una situación que podemos decir que tiene que ver con lo inherente, con lo interno, que tiene que ver con el funcionamiento de la percepción. Entonces, como PEAL tenemos un amplio bagaje de asuntos, de temas, de problemáticas que tienen que ver con la percepción. Y obviamente también la filosofía moderna retoma esto de la percepción más allá de Kant, sobre todo a partir de
la introducción de lo que podemos llamar el cisma de la física, que tiene que ver con la emergencia de la física cuántica y la física relativista. Entonces ahí tenemos Bergson, que precisamente tiene que verse motivado a hacer un análisis nuevo sobre el tiempo, por ejemplo, sobre la percepción en términos de la percepción del tiempo y del movimiento, que tiene que ver con la intuición, porque la intuición es sumamente importante en la medida que también es inmanente al cuerpo, pues. Entonces, obviamente, volvemos a plantearnos de qué es la percepción, que no solamente tiene que ver con los 5 sentidos conocidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, sino con otros sentidos que tienen que ver, por ejemplo, con el dolor, con la temperatura, con otras condiciones corporales, inclusive los huesos, las articulaciones que captan otras vibraciones en relación a esa vinculación con la exterioridad. Entonces Gilbert Simondon hace un trabajo completo, complejo, más integral sobre el análisis de la percepción, que vincula los logros de la ciencia sobre la percepción, pero también las revoluciones filosóficas y epistemológicas sobre la percepción. Y logramos, digamos, tener una mirada compleja. Hemos seguido usando este término complejo porque estamos en la epísteme compleja, en la construcción de la epísteme compleja, de la perspectiva compleja y del pensamiento complejo, que es más bien integral, que articula distintos planos de intensidad de manera dinámica y compleja. Entonces, estamos ante un curso muy rico de Gilbert Simondon, que tiene que ver con sus propios análisis y con esta extensión y alcance de su análisis y de sus reflexiones, y sobre todo de una interpretación compleja de la percepción. El libro citado de Gilbert Simondon tiene que ver con el curso sobre la percepción, que imparte un año o dos, de 1964 a 1965. Es publicado por la editorial Cactus. Este libro tiene 5 partes. La primera parte se ocupa de la percepción en el pensamiento occidental. La segunda parte se ocupa del rol y el sentido biológico de la función perceptiva. La tercera parte se ocupa de la percepción y la información, de los efectos psicológicos. La cuarta parte se ocupa de la percepción y afectividad, es decir, de los efectos de contexto, de la motivación. La quinta parte se ocupa de la percepción y actividad, de las consecuencias prácticas para la tecnología humana, y es en la parte donde aparecen las conclusiones del curso. En la primera parte tenemos un primer capítulo que tiene que ver con la antigüedad, la lógica, la psicología, la ética, es decir, con la percepción como instrumento de conocimiento. En el capítulo segundo tenemos el análisis del periodo clásico, racionalismo clásico y empirismo, es decir, el contraste y la contradicción o la discusión entre ambas tendencias filosóficas. La percepción como operación. Esto es muy importante porque vamos nosotros a considerar, partiendo de Simondon, de que la percepción tiene que ver con la operación, con un sistema operativo que articula de una determinada manera los sentidos, no solamente los 5 sentidos, como hemos dicho, sino otros más. El capítulo tercero
tiene que ver con investigaciones y teorías modernas. La percepción como función y efecto. En la segunda parte del libro que hemos citado, el capítulo primero tiene que ver con datos biológicos, la percepción entre otras funciones del organismo. En el capítulo segundo se trata de los aspectos fisiológicos de las funciones perceptivas. En la tercera parte, el primer capítulo tiene que ver con la percepción de lo moviente. A partir de este momento ya pasamos a algo propiamente más contemporáneo, que tiene que ver tanto, como hemos dicho, con la ciencia y con los desplazamientos y rupturas epistemológicas. El capítulo segundo trata de la percepción de la forma. El capítulo tercero analiza la percepción del espacio. Y el cuarto analiza la percepción de la duración. Ahí vemos que se introduce el concepto de Bergson de duración. En la cuarta parte, el capítulo primero trata de la importancia de los efectos de contexto. Y el capítulo segundo trata de la percepción y motivación. En la última parte, que es la quinta, el capítulo primero analiza las consecuencias prácticas de los límites del campo de aprehensión. Y el capítulo segundo analiza la perceptividad en la tecnología humana. En el capítulo primero de la primera parte, que trata sobre la percepción en el pensamiento occidental, tenemos en ese capítulo sobre la antigüedad, la lógica, la psicología, la ética, la comprensión de la percepción como instrumento de conocimiento. Y ahí se trabajan las cualidades sensibles y las formas, la percepción por contacto y percepción a distancia, uso de la percepción para el conocimiento teórico, donde se distinguen las cualidades sensibles y los elementos en los fisiólogos jónicos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, es decir, se trabaja el carácter positivo del devenir. También se trata sobre las estructuras fijas, crítica eleática del devenir, la doctrina pitagórica de los números ideales y la doctrina platónica de los arquetipos. En lo que respecta a Aristóteles, el esquema ilemórfico, sensibles propios, sensibles comunes, sensibles por accidente, fisiología de la percepción. Es cuando se plantea el principio general, crítica de las ideas separadas y noción de individuo, forma y materia, potencia y acto, que es parte estructural de la composición del esquema ilemórfico de Aristóteles. Los sensibles propios, la operación común de lo que siente y de lo sentido. También se tratan los sensibles comunes y los sensibles por accidente, así como se establece la teoría inductiva del conocimiento conceptual. En ese mismo capítulo se plantean las preocupaciones éticas prácticas, las preocupaciones soteriológicas, la percepción y la acción. En otras palabras,
Se analiza la sensación elemental como criterio absoluto en el epicureísmo, la percepción del ritmo cósmico en la sabiduría estoica. Por otra parte, se hace el balance del alcance metodológico de la crítica cristiana del conocimiento a través de los sentidos, la percepción del prójimo. En el capítulo segundo, que trata sobre el periodo clásico, el racionalismo clásico y el empirismo, se analiza el racionalismo clásico, crítica de los sentidos y comunicación de las sustancias. Es cuando se tiene como referente a Descartes, a Malebranche, a Spinoza y Leibniz. Se trata de la sensación y la percepción en la doctrina empirista. Los referentes son Locke, Berkeley, y se trata del rol de las asociaciones de sensaciones. También se tiene como referente a Hume. Se analiza la doctrina de Hume, rol del hábito, alcance de la percepción. También se tratan de los caracteres comunes de las tesis racionalistas y de las tesis empiristas. Por otra parte, se evalúa el relativismo, sensibilidad y forma a priori en Kant, lo que hemos llamado en un principio la dialéctica de Kant, es decir, el análisis filosófico de Kant que abarca la crítica de la razón pura, incluso las otras críticas, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio estético. En el capítulo tercero, que trabaja investigaciones y teorías modernas, tenemos el análisis del espiritualismo y teorías de la intuición, rol de la actividad del sujeto, así como tenemos como contexto el Renacimiento y en el Renacimiento del realismo, Wright Hamilton, la actividad del yo en la percepción de Stud de Tracy, Maine de Biran, Víctor Cousin. Por otra parte, se evalúa la teoría bersoniana de la intuición. A continuación, en este capítulo se evalúa los alcances del análisis psicofísico y de la medición de la sensación. Se evalúa el método psicofisiológico. Se evalúa también el alcance del conocimiento perceptivo, realismo o nominalismo. Por otra parte, se expone sobre psicología de la forma, que va a ser muy importante como referente y como antecedente y marco referencial o como contexto para la teoría de la percepción, teoría compleja de la percepción de Gilbert Simondon. Entonces, es cuando, como hemos dicho, se trabaja la psicología de la forma, es decir, las cualidades de forma, alcance del conocimiento perceptivo, efectos perceptivos que manifiestan el primado de los conjuntos, los efectos de campo, leyes particulares. En la segunda parte citada, que trata sobre el rol y sentido biológico de la función perceptiva, ubicándonos
En el primer capítulo que hemos mencionado también, datos biológicos, la percepción entre otras funciones del organismo, se trata sobre la conducta espontánea y reacciones, sobre la irritabilidad, sensorialidad, sobre las conductas perceptivas, la cinesis y tropismos. También se analiza lo que se llaman las verdaderas percepciones. También se trata sobre las relaciones entre los tipos de percepción y los niveles de vigilancia. En el capítulo segundo, que trata, como hemos dicho, de aspectos fisiológicos de las funciones perceptivas, se analiza la sensibilidad a la luz y percepción visual, es decir, la fotocinesis y fotoinhibición, el fototropismo y el fototactismo, la percepción de los contrastes, la percepción de las formas. En el capítulo citado se expone sobre sensibilidad vibratoria y sensibilidad auditiva, además sobre las percepciones correspondientes. También se trabaja sobre la sensibilidad vibratoria y las percepciones correspondientes, por ejemplo, las que tienen en cuenta a los receptores del movimiento. También se trabaja la sensibilidad auditiva, es decir, gradientes entre presión y presión. Se analiza el sentido estático, es decir, la geocinesis y el geotropismo. También se analizan los órganos del equilibrio. Sobre el sentido táctil y el sentido térmico, se analiza el sentido táctil, tropismos y reflejos relativos al contacto mecánico, así como se sitúa la sede de la sensibilidad táctil. Por otra parte, se analiza la sensibilidad química, es decir, los quimotropismos y quimiotactismos, los órganos que intervienen en la estimulación química, experiencias y procedimientos de medición, el rol biológico de las percepciones olfativas y más generalmente químicas. Después, en la tercera parte, que trata, como hemos dicho, sobre la percepción e información, los efectos psicológicos, en el capítulo primero, sobre la percepción de lo moviente, tenemos el análisis de los aspectos primarios, del movimiento autocinético, del movimiento consecutivo visual, de los movimientos phi, alfa, beta, gamma, delta, del movimiento percibido por los sentidos distintos de la visión. Luego, en el capítulo segundo, que trata sobre la percepción de la forma, tenemos el análisis del rol de la percepción de las formas en las diferentes especies, así como tenemos también el análisis del contraste, agudeza y segregación de las unidades perceptivas, el análisis de la relación de figura y fondo, el análisis del rol del entorno en la percepción de la forma, así como el análisis de los efectos de enmascaramiento en la percepción de las formas, el análisis de la percepción de las dimensiones de las formas geométricas, también el análisis de las ilusiones perceptivas
ilusiones geométricas. En otras palabras, se trata de las principales interpretaciones teóricas de los aspectos diferenciales y genéticos, de la influencia de la significación sobre las ilusiones óptico-geométricas. También se evalúa la percepción de las formas en los animales. Se trata de las leyes de estructura en la percepción de las formas en los animales, de la discriminación de las formas. Eso en lo que respecta al capítulo segundo, que trata de la percepción de la forma. En el capítulo tercero, sobre la percepción del espacio, tenemos el análisis de la percepción primaria de la extensión, es decir, la operación de la distancia, el análisis de la distancia como percepción operatoria en la vida humana y en la vida animal. También se trata sobre factores secundarios de la percepción de lo extenso, es decir, factores secundarios en la experiencia individual y factores secundarios en la experiencia colectiva. En el capítulo cuarto, sobre la percepción de la duración, se expone sobre adaptaciones biológicas a los ritmos del medio, sobre la percepción del tiempo, y se evalúan las investigaciones objetivas de psicología sobre la percepción del tiempo. En la cuarta parte, que trata de la percepción y afectividad, en el capítulo primero, como hemos dicho, se trabaja la importancia de los efectos de contexto, y en el capítulo segundo la percepción y motivación. En la última parte se retoma, como hemos dicho, se analizan las consecuencias prácticas de los límites del campo de aprehensión. En el capítulo segundo, la perceptividad en tecnología humana. Aquí hay que recordar el curso y el libro de Gilbert Simondon sobre el modo de existencia de los objetos, donde trata sobre la técnica, el devenir de la técnica, desde el devenir humano, incorporando la técnica a la cultura. Todo lo contrario, por así decirlo, de lo que ha hecho la cultura moderna, que separa técnica de cultura. A la concepción sobre la percepción del curso que lleva el título Curso sobre la percepción es una concepción integral, compleja, dinámica, diferencial y complementaria. Se trata de una percepción no solamente humana y por lo tanto no es antropocéntrica, sino más bien amplia, de amplia cobertura, que incluye la percepción de los organismos, de los seres orgánicos, humanos, animales, plantas. No solamente tiene en cuenta los 5 sentidos que clásicamente y tradicionalmente se los ha considerado como parte de la percepción, sino que se incluyen otros sentidos que hemos mencionado. Y además que coloca precisamente el aparato operativo, el aparato sensitivo, el cuerpo sensible en distintas situaciones y contextos, cuando se trata de movimiento, cuando se trata de la luz, cuando se trata de la temperatura, cuando se trata de la generación de ilusiones, cuando se trata de la manera singular de construir el objeto desde la percepción del objeto,
cuando se trata de construir la forma, la manera diferencial de acceder a la forma, es decir, a lo que implica la forma en los animales, en el humano. En el humano incide fuertemente la forma geométrica, en tanto que en los animales la incidencia primordial tiene que ver con la forma biológica. Se tiene una concepción más bien topológica. Entre animales y hombres se comparte la visión topológica, la comprensión topológica. En cambio, en el humano se ha desarrollado el entendimiento geométrico. A estas alturas de la exposición, debemos preguntarnos sobre las condiciones de posibilidad de la percepción. Pero no solo, pues tenemos que incluir las condiciones de posibilidad orgánicas, es decir, corporales de la percepción. El cuerpo se comporta como un aparato de percepción. Incluso podríamos decir que se trata de un sistema de percepción, con todas las connotaciones que tiene el concepto de sistema, incluyendo, claro está, el concepto de sistema autopoiético. A propósito del concepto de sistema autopoiético, que comienza prácticamente con la operación de clausura, que define la interioridad y la distingue y la diferencia de la exterioridad, podemos decir que la percepción precisamente es algo parecido a la clausura, pero también a la apertura. No olvidemos que el sistema autopoiético comprende paradojas, es clausura y es apertura. El cuerpo es precisamente, si se quiere, una singularidad propia, pero también es una apertura a otras singularidades que tienen que ver con esa relación inaugural en lo que Gilbert Simondon llama individuación, el devenir de la individuación. La percepción se abre a relaciones dinámicas entre esa interioridad y esa exterioridad para mantener la figura en términos metafóricos de las categorías interioridad y exterioridad. Pero sabemos ya desde la individuación que se trata de relaciones, de ámbitos de relaciones dinámicas, de relaciones, por así decirlo, inventivas, relaciones creativas, relaciones que funcionan tanto en la composición de la inmanencia, así como en la composición de la trascendencia. También inmanencia y trascendencia en este caso lo usamos en términos metafóricos. Podemos decir que la percepción es el cuerpo mismo. El cuerpo es percipiente, sujeto capaz o con la facultad de percepción. La operación de percibir es una operación, por así decirlo, de puente, pero también de límite, límite que clausura y que apertura. La percepción da lugar precisamente a eso que hemos llamado figurativamente exterioridad e interioridad, que son complementarias, pues no hay propiamente dicho exterioridad ni interioridad, tampoco afuera y adentro, sino un devenir exterioridad y un devenir interioridad, un devenir afuera y un devenir adentro, que forman parte del mismo devenir.
de manera paradójica y complementaria. La percepción establece relaciones entre el cuerpo y las vibraciones, siendo el cuerpo también el lugar de otras vibraciones. La percepción, por así decirlo, juega con la luz, juega con el sonido, juega con el olfato y también juega con el gusto y a su vez juega con la temperatura y juega con los espesores que emergen como afectos del propio cuerpo. Por ejemplo, como el dolor, pero también como el placer. No hay pues que comprender la percepción en sentido pasivo. La percepción es activa. Además, como hemos dicho, es integral. La percepción se abre a la información, convierte estas vibraciones en información y a su vez interpreta la información. Para decirlo biológicamente, es el cerebro y todo el sistema nervioso y toda la composición orgánica del cuerpo la que convierte en información la captura de las vibraciones, su modulación, su medida, su distancia, sus ritmos. A su vez, como hemos dicho, interpreta la información, dando lugar a la comprensión, al entendimiento y a la explicación, es decir, al conocimiento, dando lugar a lo que se puede llamar, como dice Paul Ricoeur, a una interpretación prenarrativa, una interpretación fáctica. La percepción es también imaginación, hace emerger la imaginación como proliferantes figuras que interpretan, que juegan con las analogías y las diferencias para interpretar. De este modo se dan lugar los tropos, las figuras, se dan lugar la metaforización y la metonimia. A su vez, se da lugar el juego del juicio estético y el juego del juicio lógico, el juego de los juicios del entendimiento. Se dan lugar los conceptos y las ideas. La razón forma parte de la percepción, de la actividad de la percepción. La percepción opera y da lugar a la fenomenología de la percepción. En otras palabras, busca el sentido inmanente de la experiencia perceptiva. Haciendo paráfrasis a Parménides, podríamos decir que la percepción es lo mismo que existir, es lo mismo que vivir, pero también es lo mismo que pensar. Lo hace de una manera activa e inventiva, dando lugar a los devenidos de la individuación, es decir, de la singularización. En ese sentido, la percepción no es individual, sino que forma parte de la individuación y por lo tanto supone lo preindividual y lo transindividual, es decir, supone lo colectivo y lo social. La percepción es un acontecimiento social. A su vez, es un acontecimiento ecológico. Por último, podemos decir que la percepción da lugar a la tecnología, a los modos de existencia técnica de los objetos. En consecuencia, la percepción da lugar a las proyecciones y prolongamientos de la corporeidad humana, de la operatividad humana,
Como hemos dicho antes, la técnica forma parte de la cultura y es profundamente humana. La percepción no puede entenderse sin la información, sin la interpretación. Tampoco puede entenderse sino como la condición primordial de la técnica, así como no puede entenderse sin el devenir psíquico, sin el devenir de la subjetividad. La percepción participa en la configuración del objeto y en la configuración de la forma, en la proyección y prolongación de la técnica, como consecuencia de la operatividad de la percepción. El curso de la percepción corresponde a un tratado de la complejidad misma, dinámica e integral de la percepción, del acontecimiento de la percepción.